Amarillo, azul y rojo son los colores de las banderas de varios países en Latinoamérica, ¿no? Pero también son unos colores bien importantes en las manifestaciones de algunas enfermedades desde el punto de vista reumatológico. El Templo de Osler nuevamente les da la bienvenida. Hoy vamos a hablar de una entidad y específicamente haremos el enfoque de una manifestación clínica que puede deberse a muchas entidades, pero que tiene una implicancia importante en el área de la reumatología. Albertini, profe Isa, buenas noches, ¿cómo están? ¿Con quién estamos el día de hoy? Buenas noches, Rowdy, buenas noches. Hombre, sí, hoy vamos a hablar de la esclerosis sistémica y vamos a hablar de sus formas, una enfermedad que nos pasa desapercibida, nos sigue pasando desapercibida y la perdemos del radar y que tiene para el paciente que la padece unas implicaciones que pueden llegar a ser catastróficas. Hoy nos acompaña una persona conocida para mí de mucho tiempo, a quien estimo, que de hecho me conoce desde muy, muy pequeño, como lo dice él mismo, desde que era médico general. Estamos con el doctor Carlos Arteaga Unigarro, médico internista, reumatólogo de la Universidad Nacional, reumatólogo de la Universidad Nacional, coordinador de la Unidad de Reumatología del Hospital Universitario Mayor Medellín, es docente universitario del Rosario y actualmente también reumatólogo activo en la clínica del Country. Bienvenido, doctor Arteaga, al Templo de Osler. Muchas gracias, Albertico, por esta invitación y por participar para hablar de cositas varias de esta enfermedad que realmente necesitamos que se identifique tempranamente. Muy bien. Señor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola a todos, muy contento de esta nueva actividad con el profe Arteaga, que además es compañero en la clínica, y además quiero mencionar que es una de esas personas que cuando te acompaña mientras estás viendo a un paciente te sientes muy tranquilo, porque sabemos la altura de internista y de reumatólogo que es. Así que muchas gracias, profe, por estar acá con nosotros y seguramente vamos a aprender muchísimo de esta enfermedad, que además recuerdo mucho porque cuando era residente uno de los casos más dramáticos que pude haber visto fue una paciente cuyo nombre no se me olvida, que tenía precisamente esclerosis sistémica con hipertensión pulmonar severa. Y creo que todos mis co-Rs la recuerdan por la gravedad y las manifestaciones y todo lo que nos enseñó en la clínica mientras nos formábamos como internistas. Así que empecemos. Muchas gracias, Isaac. Comencemos, Rowdy. Perfecto, yo voy a comenzar con una pregunta para introducirnos en este tema tan interesante, tan particular. Antes de iniciar este conversatorio, teníamos una conversación bastante amena. Profe, resveratrol, vino y enfermedades reumatológicas. ¿Qué podríamos decir sobre eso? Bueno, yo creo que no podemos abusar, pero digamos que la evidencia es que es bueno para poder iniciar estas tertulias de reumatología, pero que tengamos una evidencia antioxidante en esto, que algunas veces digamos, algunas personas llegan y nos informan que si tenemos dietas, si tenemos conductas, manejos adicionales de esta forma antioxidante, no tenemos completamente, pero sí podemos decir que es bueno para abrir y comenzar estos espacios. Y para mantenernos felices, porque si te tomas una copa de vino y te permite tener algo de esparcimiento y felicidad junto a tu familia, creo que es excelente. Albertico, comienza tú con toda la parte clínica. Perfecto. Bueno, yo quiero meternos en el tema de cabeza, doctor. Esto ha sido, digamos, confuso para el ejercicio clínico, la clasificación de la esclerosis sistémica. Entonces, me gustaría que usted nos ayudara con dos cosas. ¿Cómo definimos actualmente la esclerosis sistémica y cuál es la clasificación de la esclerosis en este momento, que ha resultado confusa en su forma localizada, en su forma difusa, en su forma limitada? ¿Esto cómo se clasifica para poder tener ese paradigma, esa categoría mental? Cuéntenos, por favor. Bueno, creo que el problema comienza de la esclerosis sistémica en el error de la clasificación o la confusión más que otra cosa de la clasificación cuando nosotros hablamos de escleroderma. Si nosotros hablamos de escleroderma, es una manifestación cutánea
de la enfermedad de esclerosis sistémica. O sea, la esclerosis sistémica es una enfermedad sistémica, como lo dice su nombre, en el que tenemos manifestaciones o compromisos cutáneos, pero también tenemos compromisos vasculares que son muy importantes y compromisos diferentes o compromisos que pueden haber en corazón, en pulmón y renalmente con crisis esclerodérmica, como lo vamos a de pronto hablar en un momento. Sí. Entonces, nosotros hablamos de ese espectro de enfermedad como esclerosis sistémica, dependiendo de las manifestaciones cutáneas que tenemos en el paciente. Si hablamos de las formas limitadas, hablamos de las formas en que comprometen usualmente del codo hacia la mano, que son muy limitadas. Uno asociaría que de pronto puede ser menos agresiva y que no compromete usualmente el tronco en el paciente. Pero también tenemos, no solo son estas formas que van a llevar a agresividad del paciente, sino que pueden estar comprometiendo y acompañándose de manifestaciones diferentes a la piel. Las formas difusas son las formas que son más generalizadas, que comprometen posiblemente la parte central, o sea, del codo hacia arriba y de la parte del tronco. Y tenemos unos espectros de enfermedad que no los podemos clasificar dentro de la enfermedad de esclerosis sistémica, que son los cuadros de Morfea, que son las formas limitadas o localizadas de piel. Que estas formas las miran dermatología y la asociación de, de este compromiso con enfermedad sistémica es muy bajo. Entonces, estas formas posiblemente no vamos a tener el compromiso de Raynaud que acompaña a esclerosis sistémica, no vamos a tener el compromiso pulmonar que acompaña a las formas severas, ni de hipertensión pulmonar. Y nos ayuda a organizar. ¿Y por qué es importante decir que es una manifestación o un compromiso de la esclerosis sistémica? Porque hay formas de esclerosis sistémica sin escleroderma. O sea, la enfermedad sin el compromiso cutáneo, que puede acompañarse del fenómeno vascular y ese fenómeno vascular con hipertensión pulmonar o compromisos pulmonar y compromiso intersticial. Sin que exista compromiso de piel. Sin que exista compromiso de piel. O sea, sin que exista escleroderma. Entonces, para que nos quede claro, existen dos grandes grupos de la enfermedad. La forma sistémica, que tiene una forma limitada y difusa, y la forma localizada, ¿cierto? La forma localizada no es una parte de la enfermedad de esclerosis sistémica. Es, digamos que es dentro del espectro de los síndromes esclerodermiformes. O sea que tienen algo de esclerosis en piel, pero no vamos a poder decir que es una esclerosis sistémica. Ahí está la Morfea, ¿cierto? Morfeas. Hace parte de ese grupo. Ok, nos queda claro la parte inicial, ya sabemos la clasificación, y esa clasificación es la actual. Entonces, ¿qué querías preguntar, Isaac? Cuéntanos. No, yo le quería preguntar al profe en su experiencia, ¿qué tan frecuente es que al momento del debut diagnóstico usted observe que hay compromiso cutáneo? ¿Es más frecuente que no exista o que exista? Lo más frecuente es que exista compromiso cutáneo. Lo que nos hace pensar es inicialmente la puerta de entrada es fenómeno de Raynaud, pero casi siempre hay compromiso de escleroderma, o sea, de compromiso en piel, independientemente de que sea difusa o localizada, pero siempre vamos a ver algún grado de infiltración en piel. Ok, en ese sentido, profe, yo quisiera hacerle una dupleta, que hablamos de dupleta cuando se vienen dos preguntas juntas. La primera pregunta es, si yo tengo un paciente que tiene fenómeno de Raynaud, aunque esto puede ser por múltiples causas, vamos a pensar en que el paciente tiene esta enfermedad. Dos signos clínicos o dos síntomas que me podrían decir, este paciente tengo que pensar en esclerosis sistémica, aparte del Raynaud. ¿Cuáles serían los otros dos? Bueno, ahí es una pregunta supremamente importante, porque uno tiene un Raynaud primario y un Raynaud secundario, que el Raynaud secundario usualmente es el que está asociado a enfermedad, no solo esclerosis sistémica, sino a una enfermedad sistémica. Y para pensar en esa enfermedad sistémica, lo primero que yo tengo que mirar es la edad de presentación. Si un Raynaud se me presenta después de los 18 años, yo debo pensar que ese Raynaud no es primario. O sea, esa es una cosa. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo muchas de nuestras compañeras en colegio, porque es más frecuente en mujeres, tienen acrocianosis, o sea que las manos se les ponen moradas, pero eso son desde la infancia hasta la adolescencia, que comienza a mejorar en la edad adulta. Pero si comienza ese fenómeno de moradez, palidez en las manos, posteriormente a los 16, 18 años,
yo debo poner atención porque eso podría ser un fenómeno secundario. Y los estigmas que acompañen de autoinmunidad. Primero, que no haya dolor articular de artritis, o sea, un dolor inflamatorio, que no haya cambios cutáneos en la piel, que no haya engrosamiento de la piel, que no haya resequedad en ojos, boca, que no haya fotosensibilidad, que no haya alopecia, o sea, los que nosotros siempre decimos signos o estigmas de autoinmunidad. Si alguien estigmas de autoinmunidad que acompañan al Raynaud, debe estudiarse y descartarse que no vaya a tener una enfermedad sistémica. No solo esclerosis sistémica, sino alguna otra enfermedad. Sí, pero pensando en esclerosis sistémica, ¿qué otras dos cosas podría yo encontrar en ese paciente, profe? Sobre todo la presencia de engrosamiento cutáneo. Ok, perfecto. Perfecto, Oiga, vale. Mire, Dale, que yo después tiro mi dupleta porque creo que estamos enlazando todo bien. Ok, sí, estamos en la parte importante del paciente que se presenta con una sintomatología que debería hacernos pensar en esclerosis sistémica, y a eso va dirigida la pregunta siguiente. La literatura menciona una constelación de síntomas que pueden plantearse como los más frecuentes con los que se presenta un paciente a la consulta, sea de medicina interna, sea de medicina familiar o sea de reumatología con esclerosis sistémica. Pero olvidémonos de eso por un minuto. Cuéntenos usted, en su experiencia, cuál es el hallazgo más frecuente en su experiencia por el que le han consultado los pacientes con esclerosis sistémica. ¿Qué es lo que usted con más frecuencia ve, independiente de lo que diga la literatura, y que debe prender la alerta? Hablamos de la forma temprana, porque si le remiten a un paciente con toda la constelación de síntomas, pues hombre, pero en una forma muy temprana, ¿qué es lo que usted ha visto muy frecuente? Bueno, muchas veces el Raynaud, como lo dice, no es la forma o sea, es lo más frecuente que acompaña a la enfermedad, pero el paciente ha consultado o posiblemente lo pasa por alto porque no le parece importante si no es un Raynaud severo, porque las formas severas de úlceras digitales, de isquemia, que son muy agresivas, posiblemente hacen que consulte tempranamente, pero un paciente que no tiene tanto severidad consulta un poco más tardío. La forma que hace que el paciente consulte o que nos llegue a consulta es por dolor articular y por pesadez y molestias en las manos. Entonces, muchas veces ese paciente llega por molestia de que no puede mover sus manos, que siente rigidez, y es el grado que tiene de infiltración cutánea o puede estar acompañado de artritis. Y eso es lo que es un diagnóstico diferencial a la esclerosis sistémica en el momento en que enfocamos al paciente con dolor poliarticular. Ok. Y en particular la esclerodermia, profe, o la esclerosis sistémica, ¿hay algún perfil de articulaciones que compromete más? Por ejemplo, para hacer diagnóstico diferencial con artritis reumatoidea, ¿hay alguna pista? Sí, o sea, cuando nosotros miramos la artritis reumatoide, como lo dicen, es muy de muñeca, de metacarpo e interfalángicas proximales, muy simétrica. La esclerosis sistémica posiblemente también es simétrica y compromete interfalángicas proximal y distal en sus formas muy tempranas, y puede comprometer algo de las metacarpofalángicas. Perfecto. Okay. Vamos a suponer que tenemos un paciente con esa constelación de signos y síntomas que nos hacen pensar en una esclerosis sistémica. Y yo voy a contar algo que normalmente hacemos nosotros los médicos internistas cuando estamos sospechando una enfermedad reumatológica. ANAS, ENAS, anti-RO, anti-LA, anti-MI, anti-SL70, C3, C4, creatinina, boom, y le pedimos de todo al paciente, lo que salga. No importa, perfil reumatológico, todo. Sí, eso, le mandamos una bomba al paciente, claramente. Profe, si estamos sospechando, para dejar este dato aquí bien puntual, por ejemplo, si yo tengo un paciente con lupus y claramente estoy pensando en una nefritis lúpica, yo le pido C3 y C4 a ver si está consumiendo complementos, ya tengo el diagnóstico, pero no me pongo a pedir otras cosas. Si yo estoy sospechando de esta enfermedad, ¿tenemos algún perfil de algunos laboratorios desde el punto de vista inmunológico que nos ayuden a acercarnos al diagnóstico? Sí, bueno, esa pregunta y esa apreciación inicial que nos hacen es muy frecuente que nos llega a nosotros reumatología, y lo que nosotros debemos considerar es que también tenemos que optimizar el laboratorio de inmunorreumatología, que no es un laboratorio barato. O sea, y así fuera barato, si uno lo multiplicara por todo lo que uno pide, se termina siendo un costo grande. Entonces, la enfermedad reumatológica es muy clínica. Lo primero es hacer un enfoque clínico, mirar qué está acompañando al paciente, qué tiene el paciente,
Si hay un dolor articular claro, pues obviamente, y no hay infiltración de piel, el factor reumatoide y la citrulina para pensar en artritis. Pero si yo pienso en una esclerosis sistémica y veo que hay un Raynaud que lo está acompañando, hay un dolor poliarticular, algo de infiltración en piel, porque las formas iniciales pueden ser muy llamativas, la piel, hay infiltración con edema y los pacientes llegan con algo de enrojecimiento y con ese, no tanto la infiltración ya dura y pétrea, sino con más como esa fase edematosa de la enfermedad. Entonces nosotros en esos pacientes lo que pedimos son unos ANAS, unos anticentrómero, un factor reumatoide que también está positivo en esclerosis sistémica, y los ENAS. ¿Por qué? Porque también nos van a hablar de un pronóstico que, sobre todo en pensar en la parte pulmonar, que los pacientes que tienen esclerosis sistémica con un RO positivo tienen mayor riesgo de desarrollar compromiso o afección pulmonar. Exacto, perfecto. Profe, una pregunta fundamental. ¿Qué método? ¿IFI para los ANAS? Sí, o sea, la prueba de ANAS por el LICE es una prueba de tamizaje que me dice está positivo, pero no me está diciendo de qué tipo de enfermedad voy a hablar. ¿Sí? Yo siempre les he dicho, es como, usualmente en ANAS, es como cuando si uno está perdido, uno llega al patrón de ANAS, le va a decir, si yo veo y estoy perdido en una ciudad y miro qué es lo que está más frecuente y veo iglesias, digo, esto es católico. Si veo más la cosita de los judíos, posiblemente digo estos judíos, y si veo más semilunas, digo esto es posiblemente musulmano árabe. Eso es lo que me habla el patrón de ANAS. Si yo tengo ANAS que me está diciendo, tengo unos ANAS en un patrón homogéneo, me habla de lupus. Si yo hablo de un patrón posiblemente anticentrómero, me está diciendo esto es más esclerosis sistémica. ¿Sí? Excelente, excelente. Entonces, eso es lo que me habla y por eso es tan importante el patrón. Ahora, el título, en determinado momento, si es más positivo, pues me habla que la probabilidad es más alta. Pero hay pacientes que con títulos bajitos tienen enfermedades severas. O sea, el título no me está hablando de severidad, sino de que la probabilidad de la enfermedad esté más presente en el momento en que yo voy a valorar al paciente. Ok. Perfecto. Oiga, le tengo una pregunta. Las uñas juegan un papel importante acá, en el diagnóstico de la enfermedad o en la sospecha de la enfermedad. ¿Qué buscamos en las uñas, doctor? Bueno, en las uñas, de pronto, las uñas no son tanto lo que vamos a mirar, sino la presencia en capilaroscopia que miremos. Algunas veces estos pacientes pueden tener distrofias por hipoperfusión, pero ya en formas más tardías. El Raynaud, lo que vamos a ver a la parte periungueal es principalmente que no haya telangiectasias o que no hayan de pronto algunas lesiones que estén acompañando. ¿Por qué? Porque un diagnóstico diferencial muy importante en esclerosis sistémica es las miopatías inflamatorias, que últimamente están cogiendo un auge muy importante en esas formas que acompañan al Raynaud y pueden tener también cambios de Gottron, de dedos en mecánico, que pueden también hacer un diagnóstico diferencial. Pero en esclerosis sistémica lo que vamos a ver es que hay unas telangiectasias que se pueden presentar en muchas partes de la mano, sobre todo en el dorso y en la parte de la uña o del borde de la uña. En esta parte de la uña lo que vamos a hacer es tratar de mirar con una capilaroscopia, que es con un microscopio de luz, tratar de mirar más claramente los capilares y mirar qué tanta distorsión tiene la enfermedad. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado hasta el momento en que la enfermedad tiene artritis, tiene engrosamiento de la piel, pero yo les decía que también tiene un fenómeno vascular. Y ese fenómeno vascular es muy importante porque me va a dar que esos pacientes desde formas tempranas va a haber tendencia de la enfermedad a tener estrechamiento de la luz vascular. Y ese estrechamiento de la luz vascular, lo que vamos a ver es que se va a presentar en la piel primero como una atrofia de los vasos sanguíneos, y si el fenómeno sigue progresando, vamos a ver que esos vasos sanguíneos se comienzan a poner gordos, turgentes, y se comienzan a distorsionar su morfología. Y esa distorsión de la morfología con hemorragias posiblemente por la fragilidad que se presenta, es lo que en la capilaroscopia, cuando yo la mire, me hace ver cambios de patrones positivos para determinar que tenemos una enfermedad vascular que está acompañando a lo que nosotros estemos mirando en ese momento. Y la probabilidad es de una esclerosis sistémica. Ok, perfecto. ¿Alguna presentación, profe, clínica que de repente
en el momento en que nos enfrentemos a ella, nos puede decir que el pronóstico será peor y que a ese tipo de pacientes debemos acelerar las cosas porque la progresión de la enfermedad va a ser más rápida? Bueno, hay factores predictores, sí, algunas cosas, por ejemplo, que acompañen el antecedente familiar de severidad que tenemos. Dos, que desde la forma temprana, o sea, cuando nosotros diagnosticamos una enfermedad, ya tenga manifestaciones extra cutáneas o extra vasculares, como el compromiso pulmonar intersticial, hace pensar que estas enfermedades son severas, y el grado de compromiso o extensión de piel, que muchos de estos pacientes nosotros tenemos una escala que se llama Rondan, y en esto, si vemos unos Rondan muy elevados desde las formas iniciales, nos hace pensar que estos pacientes van a tener un compromiso más severo. Profe, mire, yo les contaba ahorita detrás de cámara y eso es una realidad. El profe hizo también, yo era amante de la reumatología y de la nefrología, quizás tienen cosas muy... Y sí, en esa época, ahora que hablo de las pápulas de Gottron, recuerdo yo en una época, para contar una pequeña anécdota, yo dije, los reumatólogos tienen que ser poetas, ¿no? Porque hay una manifestación clínica que se llama los eritemas en heliotropo, en la sinusitis, ¿cierto? Incluso creo que hay un cantante de música vallenata que estudió en el militar, que es reumatólogo y es compositor, si no estoy mal. Ahí sí me mata, pero que el doctor Hernán Urbina. Sí, pero ya hace un tiempo. Poeta, ¿no? Sí. Pero creo que la medicina es poeta, pero la reumatología nos encanta y hacer asociaciones, sí. Oiga, profe, y otra cosa que me acordé, yo sé que son paréntesis que estoy haciendo lo que dice Alberto, hay una cosa bien interesante y es que a nosotros cuando nos enseñan reumatos nos dicen revísenle las manos y los pies a los pacientes, como en diabetes, ¿no? Muchas veces se nos escapa o no lo hacemos, pero las uñas, especialmente por ejemplo en enfermedades como la psoriasis, te dicen muchas cosas, ¿no? Si de pronto en algún día decido hacer alguna otra especialidad, profe, para que me dé un cupito ahí y me ayude yo. Endocrinólogo, reumatólogo. Perfecto, sí. En este sentido, en reumatología hay una dificultad, y es que casi ninguna enfermedad tiene criterios diagnósticos, sino que lo que posee son criterios clasificatorios que se han utilizado para poder hacer estudios y poder segmentar a los pacientes de acuerdo a los grupos de estudios. Tenemos criterios diagnósticos en esclerosis sistémicas, y si no los hay, ¿qué herramientas podemos utilizar aparte de la clínica para objetivizar y hacer un diagnóstico de esclerosis sistémica, profesor? Bueno, esa apreciación de que nosotros no tenemos criterios diagnósticos en la mayoría o casi todas las enfermedades autoinmunes se debe a, como lo dicen, es porque nosotros tratamos de homogenizar los estudios de investigación de los pacientes que son más comunes. Y eso se debe a que las enfermedades autoinmunes son muy heterogéneas. La gran mayoría, o el 80% de los pacientes de cada enfermedad cumplen los criterios y se leen los libros clásicos. Pero un 20% o de pronto un poco más no se leen los libros y hacen manifestaciones diferentes a lo que uno esperaría de la enfermedad. Y esos pacientes, pues pese a que les vamos a beneficiar de medicamentos, no los podemos estandarizar porque el diagnóstico diferencial quedaría como enfermedades algunas veces no clasificables clásicamente. Entonces nosotros tratamos de decir que son criterios de clasificación, más no criterios diagnósticos. Y cuando nosotros tenemos para poder clasificar estos pacientes, debemos tener claridad en que tenemos, lo primero, una clínica. Y esa clínica es lo que nos va a determinar. En esclerosis sistémica, dentro de esos estamos el fenómeno de Raynaud y con los cambios en capilaroscopia, que nosotros los tenemos claros, que es la presencia, sobre todo, de esa distorsión capilar que se presenta con microhemorragias y disminución del número de capilares. Dos, la presencia de escleroderma, principalmente, que va a comprometer, y lo que nos dice es en la parte distal de la mano. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden ver, en la parte proximal. Si uno mira a un paciente que tiene y ha manipulado mucho agua o frío o trabaja mucho, posiblemente sus manos van a tener un grado de esclerosis. Y esa esclerosis va a estar en la parte proximal de la interfalángica y proximal y media, pero no en la distal y media.
pero no tanto en la proximal. Entonces, lo que a mí me interesa cuando yo voy a valorar a ese paciente, si hay infiltración en piel, posiblemente es la parte proximal de la mano, el dorso de la mano y ya pues el resto de la superficie corporal. Y asociado a un panel de anticuerpos que me da mayor probabilidad. Hay pacientes que son seronegativos, pero esperamos que muchos de estos pacientes tengan anticuerpos y cada vez hemos venido perfeccionando las técnicas para que sean mucho más sensibles. Lo que esperamos son técnicas en un ANAS, patrón anticentrómero, los anti-SL70, también podemos tener patrones granulares porque los topoisomerasa y otros paneles no los tenemos estandarizados, y factor reumatoide que se puede presentar en esos pacientes. Ok. El micrófono, Albertini, el micrófono. No tienes activo Alberto, el pues micrófono. Yo le tengo una pregunta. El detectar en estos pacientes cuando es probable que desde el inicio estos pacientes sean encontrados con compromiso pulmonar. El compromiso pulmonar de dos tipos, hipertensión pulmonar o solamente el compromiso intersticial, ¿cierto? ¿Esto cómo impacta al paciente? Encontrar un paciente con compromiso intersticial, ¿esto cómo impacta el pronóstico de los pacientes? Porque me imagino que la hipertensión pulmonar es más frecuente en el escenario clínico. ¿O qué nos dice de eso, doctor? Bueno, los dos compromisos son, creo que igual de prevalentes y deben ser tamizados. ¿Qué es lo que nos dice? Lo que les decía anteriormente, cuando nosotros identificamos en un paciente que tiene un compromiso más severo, tanto pulmonar por compromiso intersticial o por hipertensión pulmonar, me habla de mayor severidad y posiblemente en los primeros años de diagnóstico de la enfermedad, posiblemente de mayor riesgo de que este paciente va a tener una enfermedad más severa y de más difícil control. ¿Qué es lo que nos está hablando el compromiso pulmonar o el compromiso intersticial? Posiblemente de que estos pacientes tengan mayor riesgo de mortalidad en los próximos años. Hemos venido trabajando y creo que en los últimos años, sobre todo por el advenimiento de muchas moléculas que nos ayudan a mejorar el tratamiento y el pronóstico de estos pacientes, a que nos hemos entrenado en diagnóstico temprano de identificaciones, tanto de compromiso pulmonar como de hipertensión pulmonar que acompaña a los pacientes de esclerosis sistémica. Con todas las aristas, creo que eso es un tema largo de hablar de hipertensión pulmonar en el momento en pacientes con autoinmunidad y sobre todo con esclerosis sistémica, porque muchas veces no es solo la hipertensión del grupo 1 que uno esperaría en el paciente con esclerosis sistémica, sino que pueden ser compromisos mixtos, tanto de compromisos porque tiene un compromiso pulmonar muy extenso, porque tiene compromisos ya de falla cardíaca, de enfermedad microtrombótica que se puede acompañar al paciente, y esto hace que nosotros tengamos que intervenir de diferentes formas a nuestros pacientes. Pero sí es claro que el diagnóstico temprano me ayuda a prevenir estos desenlaces. Y cuando yo hago un diagnóstico temprano, también debo hacer un tamizaje temprano. El paciente con esclerosis sistémica, debo pensar que su mortalidad está dada por la afección pulmonar y cardíaca. Y debo tamizarlo desde su inicio para evitar que tenga una progresión de enfermedad. ¿Pero en todos los pacientes o solo en aquellos que tengan anticuerpos anti-RO positivos? Usted dijo que se asociaba a anti-RO. En todo paciente debo tamizarlo, okay, pero que tenga mayor probabilidad los que tengan RO. Ok, y lo tamizamos con ecocardiograma transtorácico y evaluación de la presión media, profe, ¿o cómo los tamizan ustedes? Bueno, eso ya tenemos diferentes formas, o sea, tenemos diferentes scores que podemos utilizar. Ese es un tema que algunas veces se vuelve sensible porque son exámenes que son costosos, que si ponemos el test o si ponemos solo score el australiano, bueno, diferentes formas que podemos hacerlo. ¿Qué les diría yo? Yo les diría que el BNP siempre nos va a ayudar porque pues realmente si tenemos un BNP que está alterado, nos está hablando de que este paciente tiene alguna alteración. Ecocardiograma y difusión de monóxido de carbono, y independientemente de eso comenzamos a tamizar ya a nuestro paciente. Perfecto. Digamos que hacemos un diagnóstico. Oiga, una pregunta adicional. Dame un segundo, Albertico, yo hago una pregunta. Digamos que tenemos un paciente con un diagnóstico oportuno y digamos
muy precoz de hipertensión pulmonar en el contexto de esclerosis sistémica, ¿qué tanto ayudamos realmente? Digamos, cuando incidimos con toda la farmacopea que tenemos disponible, ¿qué porcentaje de pacientes realmente podemos ayudarles a evitar que lleguen hasta ese grado en el cual necesitan oxígeno y demás? Importantísima esa pregunta, porque si me la hubiera hecho hace 10 años, yo le decía, pues posiblemente el pronóstico que teníamos de esos pacientes era una progresión y poco lo que podíamos ofrecer. Pero con las nuevas terapias y los nuevos protocolos que tenemos de manejo de hipertensión pulmonar, eso ha cambiado completamente. Sabemos que si nosotros intervenimos de la forma temprana, como les decía, posiblemente este paciente va a llegar a tener una calidad de vida y una disminución de mortalidad importantísima. Pero eso lo hacemos con un score de riesgo. Si el paciente tenemos, y dependiendo, porque las terapias que si tenemos moderado o alto riesgo, tenemos que tener terapias combinadas y siempre tenemos que llevar a este paciente a bajo riesgo en el momento en que vamos a dar nuestra terapia. Si nosotros logramos eso en nuestro paciente, posiblemente el riesgo de progresión de enfermedad, sobre todo de hipertensión pulmonar, va a bajar muchísimo. ¿Qué sucede? Que hasta el momento estos todos son modas, ¿no es cierto? Nosotros en medicina todos son modas, todo va llegando, la industria farmacéutica nos va invitando porque muchas de las intervenciones también son patrocinadas por la misma industria. Y en este momento viene mucho auge en que nosotros como reumatólogos identifiquemos tempranamente hipertensión pulmonar y que conjuntamente, no lo digo, que el neumólogo va a ser el que lo trate, sino conjuntamente reumatología y neumología hagamos una intervención temprana para poder llegar a remisión. Si el neumólogo no nos ayuda, pues los reumatólogos nos toca aprender y hemos estado aprendiendo de neumología muchísimo. Creo que eso es una de las cosas, Raudy, que nos ayuda muchísimo de la reumatología, que no solo somos de una sola parte, sino que nos metemos en todas las otras especialidades y nos toca aprender y algunas veces presionar a los demás colegas. Oye, es cierto, que se nos están metiendo con la osteoporosis, Isaac. ¿Ah? Con la osteoporosis, mejor dicho. Oiga, yo le quería preguntar algo. Alguna vez tuve esta conversación con usted en un escenario clínico. Si aparece el Raynaud, si aparecen fenómenos vasculares, pues manejamos el fenómeno vascular. La hipertensión pulmonar tiene un planteamiento farmacológico. Pero, ¿qué hacer con la fibrosis, doctor? ¿Qué hacer con la fibrosis y la esclerosis que acompaña a estos pacientes? ¿Qué opciones farmacológicas existen dirigidas solo a eso en este momento? Bueno, antifibróticos, ese es un tema que se tocó en esclerosis sistémica por mucho tiempo. Hace un tiempo, antes de los que tenemos, y que era Intenamib, que ahora solo es para la parte neoplásica, se trató de utilizar en pacientes con esclerosis sistémica, que no tuvo tanto beneficio y aumentó el riesgo de mortalidad por inmunosupresión que tenía. Cuando yo veo un paciente con esclerosis sistémica, yo lo que pienso es tiempo. Porque el riesgo de que cuando se activó el fibroblasto e hizo todo su daño y fibrosis, posiblemente el riesgo de reversión de fibrosis es muy bajito. No digo imposible, pero sí casi, pero muy bajo a que yo llegue a una reversión completa de esa fibrosis. Lo que yo puedo hacer es iniciar inmunomodulación temprana para evitar que el fibroblasto se active, evitar que haya fibrosis avanzada y progresiva. Entonces, no es, muchas veces pasa por alto que es que tiene un poquito de fibrosis, es que tiene un poquito de tal cosa, y manejémoslo y dejémoslo y veámoslo. Es ser agresivos desde la forma iniciales de la enfermedad. Posteriormente, después de un tiempo, si el paciente ya tiene un grado de fibrosis, la enfermedad entró en remisión, quítele cosas, porque posiblemente esa inmunosupresión, no digo que esté de más, pero de pronto no le esté colaborando mucho al paciente y no va a ser ya el impacto de la enfermedad. Pero en las formas iniciales, sea agresivo en inmunosupresión. Y la inmunosupresión ya anteriormente, y de pronto, si hay colegas que de pronto hace muchos años se educaron en medicina interna que todavía pensaban que la colchicina tenía un papel, posiblemente ya no, eso demostró que no. Lo que tenemos en este instante son inmunosupresores como metrotexate, micofenolato, azatioprina con sus bemoles, pero porque no creo que funcione tanto en esclerosis sistémica.
y ya en formas más severas y agresivas, ciclofosfamida y rituximab. ¿Sí? Ya iniciar antifibróticos en piel, posiblemente no. En pulmón depende de los patrones que no responda a la inmunosupresión inicial para poder poner un antifibrótico en las formas fibrosantes tempranas o progresivas. Ok. Profe, yo esteroides y esclerosis entrarme un sistémica. poco. Adelante, Alberto. Alberto se mete con preguntas que sabe que son... creo que en atención primaria y muchas veces en todo lo que es medicina, uno piensa en reumatología y en corticoides. Uno piensa en corticoides, artritis, corticoides. Y llegan a urgencias y lo primero que piensan es pulsos. Tienen una connotación especial, ¿no? Aquí tienen una connotación especial, por eso la pregunta. Esteroides y esclerosis sistémica. Pero yo creo que los reumatólogos somos los que mejor utilizamos corticoides y a dosis más bajitas. Siempre estamos diciendo baje corticoides. El problema es que muchas veces nuestros pacientes llegan a urgencias, los ve atención primaria o los ve el internista que está en urgencias y ¡blum!, llegan ya con pulsos sin que nosotros los hayamos visto. En esclerosis sistémica, por favor, tener cuidado, sobre todo en los primeros años de enfermedad, porque los corticoides se han asociado a desarrollo de crisis renales, de esclerosis sistémica. O sea, estos pacientes, antes de un beneficio, podríamos causar un daño. No quiero decir que no los usemos. ¿Por qué? Porque en algunos momentos de la enfermedad los podemos utilizar, sobre todo en enfermedades cutáneas severas, con compromisos de ronda muy altos, o en esos pacientes que tienen compromiso de afección pulmonar intersticial. Pero tratar de no pasarnos de 10, 15 miligramos de corticoides, y eso yo que diría mucho, porque, vuelvo y les digo, en las formas tempranas, estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar crisis esclerodérmica, o sea, de que entren en una falla renal con hipertensión y con todo lo que nosotros sabemos de microangiopatía que pueden hacer estos pacientes. Ok, yo ¿Qué iba a preguntar, Raúl? Escuchándolo, creo que este es un tema que resulta bien interesante. Profe, nos tienes que aceptar una invitación también para hablar de fibromialgia. Isaac y Alberto, creo que es un tema súper importante y que de alguna otra manera tendremos que hablar con el reumatólogo. Profe, yo quería, en la conversación que venía previamente, que hablábamos un poco de terapia, hemos sabido que la terapia biológica, por ejemplo, el rituximab, que es un anti-CD20, y otros fármacos han venido cambiando no solamente el curso de la enfermedad, sino también el pronóstico a mediano y a largo plazo. Cuando hacemos un diagnóstico temprano de un paciente con esclerosis sistémica, ¿cuánto es la sobrevida y de qué depende, profe? ¿Qué factores determinan esto? Bueno, yo creo que la sobrevida ya está dependiendo y está cambiando, porque si anteriormente me decían el riesgo de mortalidad a 5 y 10 años de un paciente en formas severas de la enfermedad era muy bajito, o sea, pero sobre todo porque estos pacientes tempranamente hacen afección pulmonar y hacen compromiso intersticial progresivo. Al día de hoy, posiblemente eso ha cambiado mucho y sobre todo al inicio de inmunosupresores tempranos, no solo a las terapias biológicas. ¿Por qué? Porque también me llegan algunas veces pacientes a nosotros diciendo, por otros especialistas, no muchos internistas, o sea, eso sí tengo que aclarar que mis internistas ya han aprendido, pero muchos diciendo que les pongan un medicamento biológico, que eso es mejor. No, los medicamentos biológicos son inmunosupresores severos, tienen su indicación y tienen su momento, ¿sí? No solo por el costo de enfermedad, sino porque tenemos que saber que esos medicamentos tienen su indicación y tenemos que aprender a utilizarlos. Bueno, a propósito, profe, de eso que menciona y de lo bien que ha hablado de los colegas internistas, usted mencionó rituximab como una... Yo lo mencioné, Isaac, yo. Y el profe también lo mencionó. Sí, yo lo mencioné. Rituximab hace parte de las estrategias farmacológicas del manejo de estos pacientes. Cuando se prevé que esos pacientes se les va a iniciar rituximab, o si usted nos podría decir, ¿cuál paciente podría ser candidato a rituximab después de que ha pasado por qué líneas terapéuticas, por ejemplo? Al día de hoy, porque es que el conocimiento es cambiante y va a cambiar, posiblemente de pronto lo que
yo estoy diciendo es lo que nosotros tenemos, lo que las guías nos dicen y lo que hacemos en nuestro medio. Sí. Generalmente lo que nosotros esperamos es a esos pacientes que tienen un compromiso inflamatorio severo. Okay. Y ese compromiso inflamatorio severo está dado tanto por afección de piel como la afección pulmonar. Okay. Actualmente, creo que en el mundo y sobre todo nosotros en Colombia, tratamos de manejar ciclofosfamida en las formas iniciales. Alternativa, micofenolato, con el agravante de que micofenolato no tiene una indicación INVIMA para poder utilizarlo de forma temprana. Es un muy buen medicamento, pero tiene muchas trabas administrativas para que el paciente tenga una adherencia adecuada. Y si tenemos una progresión pese a esto, manejo con rituximab. Las otras moléculas, hay estudios con tocilizumab, hay estudios con belimumab, con otras moléculas, todavía se quedan cortos. Posiblemente tenemos que esperar mejor evidencia. Entonces, al día de hoy. Si nos llegase un paciente así que ya ha pasado por esas líneas terapéuticas y preveemos que probablemente la siguiente decisión va a ser rituximab, ¿qué pasos podríamos ir adelantando los internistas en términos, por ejemplo, del impacto inmunomodulador de esta droga? Por ejemplo, ¿habría que vacunarlo? ¿Habría que hacer una investigación en cuanto, por ejemplo, a tuberculosis latente? ¿Qué cosas podría usted recomendarnos, para ir haciendo antes de ese momento de iniciar el anti-CD20? Ok. Esa es una excelente pregunta y muchas cosas que ustedes como internistas, o sea, nos pueden ayudar a nosotros de reumatología. Algunas veces uno espera que los pacientes en reumatología, nosotros somos la mayoría de los reumatólogos en Colombia, somos internistas, hagamos mucho papel también de medicina interna, pero el trabajo, la dinámica, se nos pasan algunas cosas. Yo creo que la parte inicial, y no contestando tu pregunta, sino aprovechando la pregunta, medicina interna nos tiene que ayudar mucho en el tamizaje del riesgo cardiovascular que tienen los pacientes. Y ustedes como endocrinólogos saben todo ese riesgo de la parte de perfil lipídico, de control de tiroides, de control glucémico, para que estos pacientes, también esa parte también nos ayuda muchísimo a que controle la enfermedad. Ya contestando tu pregunta, uno esperaría que esa decisión no venga tanto de medicina interna, porque nuestros pacientes que tienen un pronóstico o una severidad grande deberían estar en reumatología y deberíamos nosotros tratar de mirarlo. Pero si a nosotros como reumatólogos o al grupo de reumatología se le está pasando, lo ideal es que estos pacientes tengan un esquema de vacunación adecuado. ¿Adecuado en qué? En neumococo, en influenza, en este momento en el esquema de COVID, que sabemos que también incrementa el riesgo, y los estudios grandes de COVID iniciales demostraron que los pacientes que venían en rituximab eran los que mayor riesgo de mortalidad tenían. Eso ha venido, ya no es tan claro, pero los estudios iniciales mostraron eso. Entonces tenemos que garantizar que nuestros pacientes tengan un esquema de vacunación y que tengan esquema de vacunación de hepatitis. Porque el paciente algunas veces nosotros ya llega el momento, ya llega severo, ya llega con una progresión de la enfermedad que tengo que tomar ya una conducta. Pero este paciente ha tenido un continuo, una enfermedad que ha venido progresando. Entonces, si a mí como grupo tratante se me olvidó vacunarlo, si algunas veces está en grupos primarios que uno mira, este paciente tiene una enfermedad autoinmune, puede requerir un manejo anticelular. Posiblemente veamos que estos pacientes necesiten tener una vacunación de hepatitis. ¿Por qué? Porque después a mí, ya cuando le voy a poner el medicamento, me toca esperar un tiempo muy prolongado para vacunarlo, porque inicialmente no vamos a tener ese tiempo ya para vacunación, sobre todo de hepatitis B. Y de tuberculosis, debe hacerse el tamizaje, pero no es una camisa de fuerza, porque para tuberculosis, digamos que rituximab no tiene una tanta prevalencia de reactivación. Eso es más con anti-TNF. Anti-TNF, exacto. Ok, o sea, vacunarlos, digamos que es una de las piezas fundamentales y la valoración del riesgo cardiovascular, el tamizaje o la estratificación de acuerdo a las condiciones comórbidas que tenga el paciente. Albertini. Sí, yo quería, y es mi última pregunta para cerrar, esclerosis sistémica y cáncer, doctor. Esto, sabemos que la literatura ha mencionado un incremento de algunas formas tumorales en el escenario de la esclerosis. ¿Cuáles son?
Bueno, cuando uno habla de esclerosis sistémica, uno siempre tiene que mirar que algunas veces las variantes de esclerosis o de síndromes esclerodermiformes en las formas iniciales podrían estar asociados a neoplasia, y es un diagnóstico diferencial que uno lo debe tener. No es lo más prevalente en la forma inicial de sobre todo esclerosis sistémica en sus variantes difusa o localizada, pero siempre uno debe tenerlo en cuenta en los pacientes. Pero a medida que progresa el paciente, los pacientes con autoinmunidad desarrollan más neoplasias. Y en los pacientes con esclerosis sistémica se ha demostrado que el riesgo de neoplasias principalmente está dado más en pulmón. Entonces, sobre todo cuando hay compromisos pulmonares, uno debe tenerlo en cuenta y hacer diagnósticos diferenciales en esos. Pero hay otros tipos, sobre todo también linfomas que se pueden presentar, pero tenemos que tener en cuenta, sobre todo en tamizar, cuando tenemos un compromiso progresivo que no responde muy bien, que no estemos ante algún tipo de tumor pulmonar también. Ok. Oiga, los que conocemos al doctor Arteaga, lo asociamos inmediatamente con elegancia, porque lo vemos en los pisos de medicina interna y nos damos cuenta que le gusta la ropa de buena clase. ¿Cuáles son los hobbies del doctor Carlos Arteaga? Como para que ya ir hablando de temas más laxos, ¿no, Raudy? Así es, profe. Ya sabemos que fútbol es de vino en las noches. ¿Cómo? Desprevenido con esas preguntas, pero bueno, me alegra, Isaac, que su comentario. Bueno, mis hobbies, creo que son muchos. La música, me gusta mucho la música. He tratado de tener un esparcimiento algunas veces. Toco algo de piano y algo de guitarra. Digamos, no profesionalmente, más de forma apasionada, y trataría que en algún momento tener más tiempo para poderme dedicar a ello. Y la literatura. Ok. Bueno, profe, nosotros queremos agradecerle. Yo quiero terminar como terminamos siempre en el espacio, aquí en el Templo de Osler. Profe, tres cosas que tiene que tener el médico en la mente sobre esclerosis sistémicas que no se les puede olvidar, no se les puede pasar. Creo que lo más importante, todo Raynaud debe ser estudiado cuando está por encima de los 16 años. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente con Raynaud que ha tenido una progresión, que no me llegue ya con una forma más severa de enfermedad, primero que todo. Segundo, el diagnóstico de la esclerosis sistémica debe ser oportuno, temprano, para llegar a un tratamiento lo más rápido posible, porque la progresión de la enfermedad me va a llevar a que no tenga cómo intervenir posiblemente en ese grado de fibrosis que hablaba Alberto. Y tercero, que debe tamizarse siempre en pacientes con esclerosis sistémica desde la forma temprana la parte de compromiso pulmonar e intersticial. No pensar que es una esclerosis ahuevada. Toda esclerosis sistémica es potencialmente agresiva. Perfecto. Ok. Bueno. Muchísimas gracias, Albertico, profe Isa. Gracias nuevamente por acompañarnos en este espacio del Templo de Osler. Lo último, la despedida, Albertico. Bueno, doctor Arteaga, encantado de haberlo tenido aquí. Abusamos de 50 minutos de su tiempo. No, por favor, aquí estamos para lo que ustedes requieran. Raudy me propone una... Como el profe Arteaga, que me gustó este conversatorio, me gustó muchísimo, la verdad. Datos precisos. Propone un tema que sin un especialista de dolor, yo creo que no podemos estar presentes. O sea, ese sí es un conversatorio en fibromialgia, que lo habló usted. Invitemos dolor y reumato, hagámoslo así. Sí, esta ha sido una pelea, ¿no? Ha sido una pelea, y parece que la fibromialgia ya salió de las patologías reumatológicas porque no se logró documentar que la fibromialgia se asociara a cuadros inflamatorios demostrables. Algo así creo que es la historia a la que usted está haciendo alusión, ¿cierto, doctor Arteaga? Sí, lo que pasa es que yo creo que la fibromialgia no es una patología que la debemos manejar solos. Creo que el papel inicial está de medicina interna y de nosotros para descartar que tenga una enfermedad inflamatoria, metabólica o lo que pueda estar desencadenando dolor. Pero el enfoque y manejo final de la fibromialgia sí debe ser ya por una persona que tenga conocimiento en todas las vías moduladoras del dolor. Y los endocrinólogos
con todas las vías metabólicas ya están enredados. Yo creo que con las vías mías inflamatorias estoy enredado para meterme a estudiar vías dolorosas que algunas veces me pueden quedar grandes. Así es. Bueno, doctor, nos agradó tenerlo aquí en el Templo de Osler. Esperamos algún día en otra ocasión tenerlo con un tema así de interesante. Muchachos. Bueno, gracias a todos. Noches a todos. Muchas gracias. Profe, feliz noche. Profe, gracias de verdad por aceptarnos la invitación. El Templo de Osler es su espacio y bueno, esperamos tenerlo pronto. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bueno, Chao, chao. muchas Bye. gracias. Un abrazo gigante a todos. Chao a todos los que nos están escuchando.